Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Hoy continuaremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, libro que debería de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, como podremos ver en el estudio de hoy. Este capítulo es un capítulo fascinante con eh, un equipo de trabajo de parte de Dios cumpliendo con diferentes funciones y Dios llevando a cabo una de sus obras maestras para que nosotros podamos comprender mejor el nacimiento de la iglesia. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita y sin más, vamos al texto. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. En el capítulo 2 es una historia interesante en la que vamos a encontrar varios personajes. Es ese momento eh, tan importante de la iglesia primitiva en que muere o es asesinado como mártir el primer apóstol. Sabemos que ya fue asesinado antes el primer mártir, con Esteban en el capítulo 8, lo vimos el capítulo 7 y 8, pero ahora nos vamos a encontrar con el primer mártir de uno de los 12 apóstoles. Entonces es una historia relevante porque lleva consigo muchos temas que nos pueden ilustrar, ayudar a entender muchos principios bíblicos que le dan que nos dan esa luz, principios que podemos practicar, de los que podemos aprender. Hay varios personajes importantes en esta historia de hoy. Santiago, uno de ellos. También está Pedro, que es un personaje importante que lo vamos a ver en varias oportunidades en la historia de hoy. Y también al final vamos a encontrarnos con Pablo y con Bernabé y Marcos, ya en el último verso, en el verso de transición. También se mencionarán algunos personajes que no necesariamente son del equipo de Dios, como Herodes. Y bueno, sin más, vamos a entrar al texto. Esta es una historia que se está llevando a cabo en Jerusalén. Vamos a tratar de entender lo que Dios tiene para nosotros. Voy a compartir con ustedes el texto bíblico. Hoy no tenemos PowerPoint, entonces voy a leer para ustedes el texto bíblico y voy a irlo desglosando mientras ustedes lo pueden ir viendo. Ok. Sí. Bueno, leo entonces para ustedes y vamos a ir avanzando conforme vayamos leyendo. En Hechos 12. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Bueno, nos encontramos acá con uno de estos personajes que mencionaba, que no necesariamente pertenecen al equipo de Dios, por decirlo de alguna manera, Herodes. La familia de Herodes, muy conocida en todo el Nuevo Testamento, aparece muchísimas veces. Ustedes recordarán que muchas veces, de hecho, uno dice, pero bueno, ya murió, ¿y cómo es que ahora vuelve a aparecer en este otro libro, verdad? Bueno, es porque eran muchos Herodes. No es porque usted está confundido o confundida, es que había muchos Herodes. Es una familia muy larga y el primero que nos encontramos es aquel Herodes que es mencionado cuando los Reyes Magos vienen a buscar siguiendo la estrella para ver dónde nació el Mesías. Es Herodes, Herodes el Grande, el gran arquitecto, el constructor de las grandes obras, históricamente reconocido por el gran legado que dejó a la humanidad en cuanto a arquitectura, a grandes edificios y también a que expandió la comunicación durante los tiempos del Imperio Romano. Ese es el papá
digámoslo así, ¿no? Entonces, de ahí vienen toda esta familia de los Herodes. Ellos vienen de una región que son los edumeos, que los encontramos en el mapa, un poco que sería hacia el Mediterráneo, cuando nosotros vemos en el mapa, por ejemplo, a Israel. Los edumeos son los descendientes de Ismael. Recuerdan que Abraham tuvo dos hijos, uno con su esposa y el otro con la criada. Ismael, el hijo de la criada. Bueno, los edumeos son descendientes de Ismael, y Herodes es de este grupo. Entonces Herodes no era romano, como pueden ver. Herodes era de este grupo étnico. Y siempre estuvo opuesto, esto ya es ancestral, siempre estuvo opuesto al pueblo de Israel por una u otra razón. Él servía dentro del imperio romano y había llegado a tener posiciones muy buenas como de gobernador, etcétera. Y esto se lo heredaba a sus hijos también. Por eso es que luego uno dice, pero ya murió Herodes, ¿y ahora cómo aparece? Bueno, porque es el hijo. Entonces, él está, por ejemplo, recordarán ustedes que en los tiempos de Jesús era Herodes el grande que les acabo de mencionar, pero luego hay un Herodes que mata a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Y que su esposa pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato y que él no estaba como muy seguro que lo quería matar, pero con tal de complacer, perdón, a la hija de su esposa, él manda matar. Ese es Herodes Antipas, que también es descendiente del otro Herodes. El que nos estamos encontrando acá, entonces, no es Antipas tampoco. Aquí ya estamos tiempos más avanzados y el que está es un hijo, un nieto, podríamos decir, sí, de Herodes el Grande. Resulta que Herodes el Grande, the Great, como comúnmente se menciona en la historia, es este señor en sus en su vida pues tuvo dos hijos que también heredaron posiciones dentro del gobierno. Y el papá de este muchacho, o de este señor, perdón, que está aquí gobernando ahora, que encontramos en el texto, él tuvo como 10 esposas, a las cuales asesinó. De hecho, asesinó a la que más quería en un arrebato de temperamento, de cólera, y mató a la que más quería, y mató también mató a su hijo, y mató a su esposa, perdón, y mató al hijo. Pero quedó este muchacho que es el nieto, por decirlo de alguna manera, y él es el que está gobernando ahora. Entonces, el papá de este gobernante mata a su esposa, mata al hijo y sobrevive el nieto. Todo esto se los cuento para que tengamos una idea de la trayectoria histórica de esta familia de los Herodes y entendamos por qué se mencionan tantos Herodes. Este es Herodes Agripa I. Ustedes van a encontrar en uno de los textos más adelante en el libro de Hechos que Pablo está conversando con un Herodes Agripa. Y usted dirá, ya, pero es el mismo. No, no es el mismo. Es Agripa II con el que Pablo va a estar conversando. Que inclusive le dice, Pablo, y así en tan poco tiempo, ¿pensabas convertirme al cristianismo? Mire, ese será Herodes Agripa II. Estamos con Herodes Agripa I. Hoy también, y como podemos ver en el texto, pueden verlo ahí en el texto, dice, hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. O sea, él estaba persiguiendo a la iglesia para asesinarla. Y vemos que en el verso 2 dice a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. O sea, a cortarle la cabeza, que era ese tipo de muerte. Ahora, ¿quién es Santiago, hermano de Juan? Bueno, ustedes recordarán que en aquellas caminatas de Jesús por Galilea, en una oportunidad pasaron por Samaria y dice que cuando estaban a la puerta no recibieron a Jesús, no le permitieron que compartiera el Evangelio. Y Juan y Santiago, hermanos, se volvieron y le dijeron a Jesús, pues sencillo, oremos
para que caiga fuego del cielo y los cocine a todos, los queme a todos, los haga carbón a todos. Esa fue la expresión de Santiago y de Juan ahí en las puertas de Samaria, cuando no dejaron entrar a Jesús a predicar. Y Jesús les dijo, ustedes no tienen idea lo que están hablando. Bueno, ese Santiago es el que está acá. Ese que unos años atrás le pidió a Jesús fuego porque alguien no quería escuchar el Evangelio. Ese es el que está, en este caso, el que ha sido asesinado de esta manera. Y es hermano de Juan. Ellos son dos hermanos muy interesantes porque también ustedes van a recordar una historia de una mamá que llega donde Jesús a interceder por los hijos y le dice a Jesús que cuando él se vaya, que por favor, vean qué interesante esta mamá, ¿no se les parece alguna por ahí? Que cuando él parta, le dé un lugar especial a cada uno de sus hijos, uno al lado del otro de él. O sea, que Jesús en el centro y un hijo suyo a la derecha y el otro a la izquierda en el cielo. Y Jesús se volvió y le dijo, no tenés una idea de lo que estás pidiendo. Y o sea, casi como así, como pobre ignorante, ¿no? No tiene idea cómo es que funciona esto, ¿no? Y lo que les tocaría pasar para poder llegar a sentarse a mi lado, ¿verdad? Más o menos. Esa es la mamá de Santiago y de Juan, que se cree que es la misma señora, la dueña de la casa del aposento alto. Y digo se cree porque lo que hay es un poco de historia, pero no tenemos datos fidedignos. No está en el texto bíblico, sino que está en libros de historia mencionada por algunos, pero que tenía una casa muy grande que es el aposento alto y además el lugar donde muchas veces se reunía. Bueno, ese es Santiago, pero también además de esas cositas interesantes, ¿verdad? Su mamá y del carácter de ellos, también Santiago y Juan eran del círculo más íntimo de Jesús. Ustedes recuerdan en la transfiguración, ese momento tan importante en que suben a una montaña, a un lugar solos y tienen una visitación de parte de Dios. Ahí están ellos dos con Jesús. Habían apenas un grupito pequeño de los apóstoles y ellos dos están ahí con Jesús. Cuando Jesús va a orar por la hija de Jairo, un romano, dice que fue con Santiago y con Juan. O sea que proporcionalmente, de las veces que se menciona que Jesús estaba con su grupo más cercano, Santiago y Juan estaban ahí. También estaba Pedro en este grupo. Así que ese es Santiago el que se está mencionando acá. Y tal vez valga la pena que reflexionemos por un minuto y rescatemos esto tan interesante que vamos a estar leyendo hoy, que es toda esta historia, pero ya aquí en este primer versículo nos habla de que lo matan. Ah, él es una persona que está ahí frente a la iglesia. Él es el líder de la iglesia de Jerusalén. El líder de la iglesia de Jerusalén no es Pedro, como mucha gente cree, era Santiago, o sea, el pastor. Y a él lo matan. Pero también pensemos por un momento en el tema del carácter. ¿Cómo Juan y Santiago tenían aquel tipo de carácter que pedían que alguien muriera quemado por no escuchar el Evangelio y sin embargo ahora llegan a ser este nivel de líderes dentro de la iglesia? Líderes capaces de morir por el Evangelio. O sea, qué gran cambio. Esa gran transformación que Dios hizo en sus vidas, en su carácter, que ahora tienen este nivel de consagración, que no se los vemos al principio donde andaban buscando posiciones de honor, su mamá por lo menos. No sabemos si ellos se lo permitieron o si era una mamá gallina, ¿no? Pero ahora los encontramos en una posición totalmente diferente. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante que podamos ver la transformación de Dios en la vida de un ser humano que decide ser su discípulo o su discípula. Dios va transformando de adentro hacia afuera. Y aquí tenemos un vivo ejemplo de esa transformación que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida.
También en el verso, si avanzamos, dice el 3, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. O sea, estaban todos los judíos reunidos en estas fiestas. Y dice que, ¿por qué dice que procedió a perseguir también a Pedro? Porque vio que esto agradaba a los judíos. Esa fue la razón. No tenía nada contra los cristianos. Era un tema totalmente político. Quería agradar, quería ser acepto, quería tener la aprobación de uno de los grupos étnicos que estaba gobernando. Vean lo que puede hacer un ser humano por necesidad de aceptación. Vean lo que puede hacer un político para tener a un grupo contento. Y esto sigue sucediendo hasta nuestros días, que hay muchas veces líderes que llegan a la política y persiguen a los cristianos simplemente porque hay un grupo mayoritario que no está de acuerdo, que no le agradan los cristianos. Y eso sucede en muchas naciones hoy día. Hay iglesias que las queman con la gente adentro. Usted le parecerá es una barbaridad, pero eso sucede. Y no sucede hace 10 años o 20 o 50. No, no, eso sucedió la semana pasada. Que queman iglesias en países. Y lógicamente los gobiernos son permisivos o se hacen de la vista gorda. No se quieren echar un problema con la mayoría, ya sea porque en ese país es el hinduismo la religión predominante o porque es el islam, pero lo permiten. Y desde luego, donde ustedes saben que ser creyente es un precio mucho más alto que el que tú pagas o el que pago yo. Es muchísimo más alto en estas naciones. Así que él sencillamente quiere agradar a los judíos. Dice el verso 4, después de arrebatarlo, o sea, arrastrarlo, llevárselo violentamente, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. O sea, ¿cuántos? 16. O sea, él no quería que Pedro se le escapara por ninguna razón. Y me imagino que ya había oído alguna cosita de que los apóstoles se salían de las cárceles, los sacaban de las cárceles de alguna manera, ¿no? Una de esas historias eh, que Dios hace en la vida de los seres humanos, puesto que le pone tantísimos soldados. Dice, tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, o sea, rompiendo con todos los esquemas después de la Pascua, porque en la Pascua no se podía matar a ninguna persona. El hecho de que Jesús hubiese sido asesinado en la Pascua es contra naturaleza, contra las leyes establecidas de la época. ¿Y por qué sucedió con Jesús? Y sin embargo, aquí con Pedro no es su intención matarlo durante la Pascua, sino esperar a después. Porque con Jesús se tenían que cumplir las profecías. Entonces se hace una excepción en toda la historia de aquella época. Porque Jesús tenía que ser el cordero inmolado que era sacrificado en sustitución por el cordero que se sacrificaba en la Pascua. Es una de esas tantas evidencias contundentes de cómo Jesús viene a ser la sustitución del Cordero de la Pascua del pueblo de Israel. Y ya ahí no se necesita sacrificar otro animal ni el derramamiento de sangre para el perdón de pecados, sino creer en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en este caso sí dice que lo tenía ahí hasta que pasara la Pascua. O sea, estaban en los días de la Pascua, lo que sería hoy para nosotros la Semana Santa, lo que era para el pueblo de Israel la celebración del día que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto en el Antiguo Testamento. Y dice que, pero mientras el verso 5, y además lo quería hacer público, nótese eso, ¿verdad? Lo quería hacer público, claro, para él era muy importante porque estamos hablando de complacer, estamos hablando de show, estamos hablando de ganar adeptos.
gente que le hiciera menos problemas en sus políticas, etcétera, que los rebeldes estuvieran controlados, etcétera. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Oraba constante y fervientemente a Dios por él. Sí, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando. Oigan bien, estaba orando. Pero ¿por qué orar por Pedro? Si Pedro era un hombre ungido, un hombre santo, un hombre consagrado. O sea, ¿para qué orar? Uno ora por gente que está en mucha necesidad. ¿Por qué orar por Pedro? Esto es muy importante que lo reflexionemos y lo pensemos. Y meditemos una vez más en la gran importancia que tiene la oración. ¿Por qué Dios pone en su pueblo orar? Si Él puede hacer y ejecutar sin necesidad de oración. ¿Tendremos la respuesta para eso? Yo totalmente no la tengo. Puedo dar algunos argumentos, por ejemplo, que Dios es relacional y quiere un pueblo con el cual se relaciona y la oración es la forma en cómo conversamos con Dios y Él conversa con nosotros cuando aprendemos a escucharle. Podría decir también que Dios es un Dios que le gusta trabajar en equipo. Porque si nos damos cuenta y apreciamos esta historia al final, usted va a poder ver cómo Dios usa a todo un equipo espiritual. A Dios le gusta trabajar en equipo, hace las cosas en equipo. Pero al final de toda la suma y la resta, llegamos a una conclusión y es que hay asuntos de Dios que no los entendemos y posiblemente tenemos que aceptarlo de esa manera, como por qué necesitaba que se orara. ¿Por qué Dios necesita que tú ores para proveerte ese trabajo o para proveerte la casa o para darte un bebé o para sanar tu cuerpo? ¿Por qué? Él lo puede hacer sin que ores. ¿Por qué es que debes orar? Porque Dios dice que debes de orar. Esa es la razón. Y por eso es que debes orar si quieres recibir lo que Dios tiene para ti. Tienes que orar. Solo tienes que orar. Solo tienes que pedirlo. Y sin embargo, se nos hace un mundo. Es como subir una montaña, sacar 10 minutos de oración. La carne se resiste, todo nuestro ser se resiste a la oración. No tiene sentido, ¿verdad? Humanamente no tiene sentido. Es como que usted no quiera decirle a alguien que le dé $10,000. Cuando usted sabe que si usted le pide los $10,000 se los va a dar, pero usted no se los quiere pedir porque no tiene tiempo, porque prefirió limpiar la cocina, porque prefirió irse a saludar a las amigas, porque prefirió irse al gimnasio. Entonces usted se queda sin los $10,000. Más o menos es lo mismo. Lo que sucede con nosotros cuando no oramos. Lo único que tenemos es que pedir los $10,000 y nos van a llegar, pero no tenemos tiempo para pedirlos. Bueno, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Y luego dice, la misma noche, dice el verso 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, o sea, la misma noche que ya lo estaba pensando, dice, este dormía entre dos soldados, sujeto a dos cadenas. ¿Usted se puede imaginar este Pedro? Ah, está entre soldados, lo pueden matar, acaban de matar a Santiago y Pedro está dormido. O sea, a Pedro no le quitó la paz la amenaza a la muerte. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de espiritualidad? ¿Qué nivel de descanso en Dios? Y es que sí, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en nuestra vida, no la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en tu vida. Es lo que produce paz. Entonces, no creas que tener paz es evitarte problemas, es no tener problemas, no. Tener paz es tener a Dios en tu vida. Dice, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. O sea, además de que estaban rodeando a Pedro tiempo completo, unos cuantos vigilaban la entrada de la cárcel. Estaba preocupadísimo, ¿no? De que se le escapara.
De repente, ¡boom!, apareció un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la celda. Yo conozco esa luz. Un ángel y una luz. Qué interesante, ¿verdad? La combinación. Dios con la luz. La luz, porque la luz hace que veamos. La luz hace que entendamos. Las tinieblas hace que no veamos, ¿verdad? Cuando caminamos en la oscuridad no vemos, tropezamos, caemos, nos golpeamos. Pero cuando andamos en la luz y tenemos luz, sabemos hacia dónde doblamos, hacia dónde vamos y qué objetos hay en el centro para poder esquivarlos y no tropezar. Bueno, muy parecido entre el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Los que andamos en luz vemos y entendemos cosas y misterios que los que andan en tinieblas ni comprenden. Les parece además aburridísimo. No pueden entender cómo usted saca tiempo para un estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque no ven. Por eso, si hoy tú quieres ver, termina este estudio y síguete conectando los próximos para que veas que hay un colirio que viene del cielo que te va a ser puesto en los ojos y vas a poder ver cosas que hoy no ves, pero no porque te van a mover o te van a encender la luz de tu cuarto. No, es una luz interna que solamente la puede encender Dios. Y dice que esa noche, ahí estaba Pedro muy tranquilo, durmiendo. De repente aparece este ángel con toda su luz. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Esa expresión tan humana de este ángel me encanta. Me encantaría conocer el nombre de este ángel. Mira, unas palmaditas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Despertate! No, qué humanidad. Y además, vean la belleza del escritor, o sea, cómo Lucas rescata, qué es esta descripción tan espectacular de la historia. Sabemos que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos y qué manera de escritor, ¿verdad? Sabemos que es médico también y lógicamente, pues como médico que era, pues también era un hombre que posiblemente los detalles le saltaban a la vista. Dice que vigilaban, de repente aparece este ángel con estas palmaditas y además le dice, date prisa, levántate, o sea, muévete, muévete, Pedro. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. O sea, ese Dios que habla y la palabra de Dios ejecuta y hace. Cuando Dios te dice que hagas algo y tú estás con cadenas en las manos y Dios te dice, muévete, si tú haces y tienes la actitud de obedecer y de moverte, las cadenas se caen completamente, pero tienes que moverte. Ahora tú dirás, pero es que no me puedo mover, estoy con cadenas. Pero si tu actitud es a moverte, Dios te respalda y las cadenas se caen. Y esto es lo que está viviendo Pedro. O sea, muévete. Pues se hizo a moverse, claro. Se iba a caer porque estaba encadenado, pero resulta que no se cayó. Las cadenas se rompieron. Lo mismo va a suceder en tu vida como ha sucedido en la mía y va a seguir sucediendo cada vez que obedecemos a Dios. Suceden cosas, no siempre serán cadenas, pero suceden cosas que se producen ante la actitud a obedecer. Las cadenas cayeron, dijo además el ángel, vístete, vístete y cálzate las sandalias. Seguramente estaba con la túnica, que era como la ropa interior que se usaba, y luego estaba la segunda túnica. Y le dice, vístete. Y me encanta que además lo manda a que se ponga las sandalias. Posiblemente era un terreno muy pedregoso y sabía que no iba a poder caminar. Pero esos detalles, ¿verdad? No es que lo sacas, sino vístete, ponte los zapatos. Y también, por otro lado, pues yo me imagino un Pedro medio dormido y un poco en trance, imagínense. O sea, uno está dormido y se despierta y hay un ángel, o sea, como que, ¿verdad? Mientras usted va realizando que eso es real, pues yo me imagino que el ángel le vio la cara de perdido que tenía. Entonces le dice, ponete los zapatos, vestite, movete. Me encanta ese ángel, me cae muy bien. Ojalá que un día lo pueda conocer.
Y luego así lo hizo, ves que le hizo caso. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. O sea, ven, la capa es lo que usaban encima, ¿verdad? ¿Se acuerda que la de Jesús se la rifaron entre los soldados, que era parte de las profecías que tenían que cumplirse? Y sígueme, ¿ok? Ahí va Pedro siguiendo al ángel, ¿verdad? El ángel abriendo paredes, me imagino. Ustedes se imaginan. Es como una película de esas de, de ficción así poderosísima, ¿no? El 9 dice, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel le hacía. O sea, si me lo puedo imaginar, claro, totalmente perdido. Le parecía que se trataba de una visión. O sea, Pedro había tenido visiones y Lucas como que las entendía también. Y claro, yo les he compartido a ustedes que yo he tenido visiones y he tenido sueños de Dios y son totalmente diferentes, ¿verdad? En la visión es algo, el sueño es algo que usted está dormido. La visión es algo que usted experimenta con Dios despierto. Pero a él le parecía que estaba en una visión, pero aquí no está en una visión, esto es real, lo está viviendo. La visión es algo que usted experimenta que es como si fuera real, pero no es real. En cambio, esto que Pedro está viviendo es real. El ángel va abriendo puertas para que Pedro vaya caminando. Pasaron por la primera y la segunda guardia. O sea, no vieron. Los guardias no los vieron y pasaron por ahí. Y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Imagínense en el edificio y el portón ya para salir a la calle. El portón se abrió por sí solo y salieron. ¡Qué locura es el evangelio! Y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. O sea, lo encaminó y ya lo dejó para que siguiera su camino. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro cuando se vio solito. Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba que me hicieran. Bueno, me hicieran lo estoy agregando yo. Pero vean qué interesante, ya después de varias cuadras, ahora estoy completamente seguro. Hasta ahora está seguro. Qué experiencia, ¿verdad? Más interesante. Supongo que como usted en este momento estará pensando, pero Alexandra de verdad estará pensando que todo eso sucedió, que eso es real, si eso parece como una película de ficción de hoy día. Claro que es real. La Biblia es la palabra de Dios y esto es real. Y Dios, si Dios tiene poder para haber puesto la vida en el vientre de tu madre y haber formado tus ojos y tu cabello y tus huesitos, no va a ser suficientemente poderoso para abrir una puerta o para cegar unos guardias. Si Dios ha hecho los árboles y los animales, si Dios hace que en la madrugada caiga rocío en lugar de gotas grandes, si Dios hace que salga el trueno y tiene el poder para sostener los planetas en su lugar y en sus órbitas, no va a tener poder para abrir la puerta de una cárcel o para romper unas cadenas. Claro que lo va a tener, claro que esto es real. Cuando cayó en cuenta, entonces, él se va en cuenta de esto, fue a casa de María. ¿María quién? La madre de Juan y de Santiago. Ella, la mamá, la señora que está en duelo, acaba de perder a su hijo, que le cortaron la cabeza. También llamado Marcos. Sí, cuando ustedes oigan de Juan, es también Marcos. Es el mismo, porque era llamado de la misma manera. Y es el mismo que escribe el Evangelio de Marcos. Donde que muchas personas dicen que era como el secretario de Pedro. Y el Evangelio de Marcos en realidad es el Evangelio de Pedro. Y hay muchas posibilidades de que sea así. Donde muchas personas estaban reunidas orando. O sea, él se va para la casa de María,
Parece que era una casa grande porque mire que había mucha gente orando en ese lugar. El mismo lugar que les digo que pudo ser el aposento alto. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. ¿Se imaginan el susto de esa muchacha de ver a Pedro ahí? Lo dejó afuera y se fue a avisarle seguro a su jefe, a su ama. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca? Le dijeron. El texto dice así literal. ¿Estás loca? ¿Perdiste la cabeza? Ella insistía en que así era, pero los otros le decían, debe ser un ángel, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo va a estar Pedro ahí? Si tiene 16 soldados solo para cuidarlo. Ella insistía que así era, pero los otros seguían entonces tratando de persuadir. El verso 16 dice, entre tanto, Pedro seguía llamando. Claro, Pedro desesperado diciendo, ¿que me van a abrir o qué? ¿No ve? Que cualquier momento me vuelven a agarrar. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Quedaron pasmados. Como quedamos tú y yo muchas veces, cuando oramos por algo y recibimos la respuesta. Porque es una respuesta sorprendente y dramática, mucho más de lo que esperábamos. Así quedaron ellos también. Con la mano, Pedro hizo señas de que se callaran, seguro estaban fascinados, gritando, celebrando. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Tremenda historia, ¿verdad? Cómo el ángel lo saca de la cárcel. Cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos. ¿A cuál Santiago se refiere si acaban de matarlo? Esto es a Santiago, el hermano de Jesús. Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago. Luego salió y se fue a otro lugar. Claro, tenía que irse para que no lo mataran, porque vendrían por él. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. O sea, ¿qué tenemos aquí? Veamos por un momento. ¿Qué tenemos? Tenemos a un Santiago que le cortan la cabeza, pero también tenemos a un Pedro que sale libre. Aquí encontramos una lucha de poderes. El enemigo los quiere matar a los dos y la fuente de donde viene la amenaza y el peligro es el mismo Herodes. Tanto poder tenía para matar a Santiago como para poner a Pedro en la cárcel. Pero es que la iglesia tenía un poder también, el poder de la oración, el arma de la oración. En la oración es donde Dios opera en este milagro que estamos viendo. Claro, y aquí nos pueden surgir muchas preguntas, todas válidas, como por ejemplo, ¿por qué fue asesinado Santiago y no Pedro? ¿Qué de justo tiene eso? ¿Por qué Santiago murió de esa manera? ¿Y por qué Pedro no? Los dos eran consagrados a Dios, los dos eran líderes, los dos eran fieles al Señor, los dos eran hombres de oración. Santiago seguro era casado, tenía niños que quedaron huérfanos. Y es que dígame si no nos viene a la mente cuando vemos a un creyente que tiene una enfermedad muy fea o cuando un niño muere de una manera muy fea o bueno, muere un niño o cuando sucede un accidente muy catastrófico, cuando muere un cristiano, una persona muy buena en nuestra comunidad. Dígame que no nos pasa por la cabeza el decir, es que eso no es justo. No es justo que muera ese niño de esa manera. No es justo que esta persona tenga esta enfermedad cuando ha sido tan buena en la familia. No es justo que este matrimonio, que son tan buenos padres, no puedan tener niños. Y estos otros, que son tan malos padres, que andan borrachos, consumiendo droga, no trabajan, no educan a sus hijos, cada rato ella queda embarazada.
Cuando vemos todas esas cosas, ¿verdad? Como humanos, se levantan en nuestro interior esos cuestionamientos. Esto no es justo. Y sí, puede que no sea justo. Y es muy doloroso porque aquí vemos en la Biblia un caso de estos, que de justo tenía que muriera Santiago, ¿verdad? Pues nada. Entonces, ¿por qué mataron a Santiago y no a Pedro? ¿Será que Dios no contestó la oración por Santiago, pero sí contestó la oración por Pedro? ¿O sería que para Dios era más fácil sacar a Pedro de la cárcel a que traspasaran, a que mataran a Santiago? ¿A parar que no mataran a Santiago? ¿Sería? La respuesta es no. Dios contestó las dos oraciones, tanto la de Santiago como la de Pedro. Pero la respuesta a la oración por la vida de Santiago fue no. Dios no siempre va a contestar nuestras oraciones. Por eso si alguien llega a caminar con Jesús creyendo que Dios siempre le va a contestar a todo que sí, se puede llevar una gran decepción. Partamos del mismo Jesús en Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús? No se puso a orar y le pidió a los apóstoles que oraran para que si era posible, Dios, su Padre, quitara esa copa amarga que él sabía que le venía al otro día de morir en una cruz, en una forma tan horrible, desbaratado físicamente, crucificado, horrible, porque era una muerte muy sanguinaria, muy cruel, donde le arrancaban hasta los órganos con los látigos. Y él sabía cómo era, la había visto desde niño. Era una muerte romana, la que se le daba al peor terrorista de la época. Y le pidió al Padre. El Padre no le quitó la copa. Entonces aquí vemos que a Santiago. Entonces, ¿contestó Dios? Sí, sí contestó. Pero la respuesta para Santiago fue no. Y para Pedro fue sí. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué tenemos que saber? No, no todo lo tenemos que saber. Y podemos seguir profundizando y profundizando hasta encontrar las respuestas para tratar de encontrar teológicamente, doctrinalmente, el por qué Santiago no y Pedro sí vivió. Pero yo les digo una cosa a todos mis compañeros, pastores, colegas, teólogos que están escuchando y a cada uno de ustedes en general, que hay muchas preguntas nuestras que no van a tener respuesta y muchas oraciones nuestras que no van a tener respuesta. Para el conocimiento de los que no saben, hace un tiempito, unos meses, yo pasé por un cáncer en los pulmones. Justo que yo tuviera un cáncer en los pulmones cuando vivo consagrada a Dios, sirviéndole a tiempo completo, vivo una vida súper sana, no estoy ni siquiera cerca de gente que fuma, como súper sano, me la paso haciendo deporte, pero pasé por el cáncer y Dios me sanó y estoy sana, pero Dios pudo haber evitado que yo pasara por ahí. Sin embargo, oro por un montón de gente que sea sana y Dios la sana, pero a mí me dejó pasar por el cáncer. Y no que quiera que alguien pase por cáncer, pero te quiero decir que una de las experiencias espirituales más maravillosas que yo he vivido en mi vida, porque a los que amamos a Dios, aún los momentos más difíciles y dolor, si sabemos presentarlos delante de Dios, son capitalizados por Dios y convertidos en lecciones de vida. El dolor en las manos de Dios, las lágrimas de un creyente que reposa y confía en Dios, son capitalizadas siempre. Y Dios no nos da una prueba más grande de lo que podamos recibir. Ustedes no ven a la mamá de Juan, la mamá de Santiago, que acaba de perder a su hijo, diciendo, no, no, yo dejo esto botado, yo me voy. ¿Cómo va a ser? Yo estoy aquí sirviendo, poniendo mi casa y todo esto, y mira lo que le pasa a mi hijo. No, yo dejo este asunto aquí. Yo no sigo más con el cristianismo. No, no es eso lo que encontramos, ¿verdad? Entonces,
es tema como para que analicemos, ¿verdad? Y también nos habla este texto de muchos aspectos de nuestra vida en los que podemos identificarnos, ¿verdad? Con este tema de la oración y es que todos en algún momento pasamos por ahí, por una situación que no nos parece justa, que no creemos que la merezcamos. Me recuerda esto a Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo en un momento determinado ora a Dios para que le quite una enfermedad que tiene en los ojos? Dice, el texto dice que oró 3 veces, pidiéndole a Dios que lo sanara. Y Dios no lo sanó, Pablo. Dios no lo sanó. Pero ¿qué le contestó? ¿Recuerdas lo que le contestó? Bástate mi gracia. O sea, tú, Pablo, contento con que la gracia mía ha tocado tu vida y te ha salvado y te ha dado vida eterna. ¿Ah? Hablarle así a Pablo. Oigan, Pablo, ¿verdad? Pablo recibió revelaciones que no recibió ningún apóstol. Pablo fue al cielo un par de veces estando vivo, que es que para Dios era más difícil sanarlo que llevárselo al cielo, dar una vueltita y pasarle un par de revelaciones para que escribiera todos los libros que escribió. Claro que no. Y podemos, como yo decía anteriormente, tratar de indagar y meternos y dar argumentos y explicaciones a la congregación o a la gente, pero saben una cosa, Eh, podemos llegar a confundirnos y confundir al pueblo, e inclusive jalar el texto bíblico tanto, tanto, tanto y estirarlo tanto que nos salimos de la verdad del Evangelio. Porque en nuestra teología le hemos enseñado a la gente o a la iglesia que el dolor no puede existir para la vida del cristiano. Cuando en el texto bíblico aparece el dolor y el sufrimiento, muchas veces desde la misma vida de Jesús. Yo creo que lo mejor y lo más sano es enseñarle la verdad al pueblo, tal y como está en el texto, de que habrán dolores por los que vamos a pasar y que habrá oraciones que no serán contestadas. Y eso hará que cuando venga ese momento, las personas no crean que es que ellos no tenían fe o que no habían entendido o que Dios no los amaba y por eso no les contestó, porque ya habrá un fundamento en ellos y podrán abrazar el Evangelio y abrazar a Dios a pesar de los retos que se van a encontrar en esta vida. Ahora, avanzamos con la historia. Tenemos ahora que cuando Pedro se fue, al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Imagínense, se despiertan y no está Pedro. ¡Qué torta! Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaración de los guardias y los mandó a matar. Esto era parte de lo que sucedía en la época, de cómo se manejaban estos asuntos. Mandó a matar. Sería justo que murieran todos estos soldados porque Dios sacó a Pedro. Ellos no hicieron nada incorrecto. Ellos estaban haciendo su trabajo, pero el ángel no les permitió ver. Dios los cegó. Después, Pedro se fue de Judea, que es donde está, en la zona de Jerusalén. Judea es la región grande, Jerusalén es la capital, a Cesarea, que es una ciudad allá al norte por la costa, y se quedó allí. Y la historia continúa. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pueblos vecinos. Pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. O sea, fueron a buscar paz, a bajarle las defensas, a que no estuviera tan enojado, porque Herodes tenía muchísimo poder. Y estos pueblos como naciones que estaban subyugadas al imperio. Habiéndose ganado el favor de Blasto, hombre de confianza de Herodes, del rey, pidieron paz, o sea, una tregua, pidieron una negociación para que Herodes no hiciera algo
contra ellos. Recuerden que este muchacho, este señor, este Herodes, es hijo de quien era hijo, ¿verdad? De quien mató a su esposa en un arrebato y mató al padre de este Herodes, Agripa primero. Y dice, pidieron paz porque su región dependía del país de Herodes para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, el día que se iba a hacer la negociación o que iban a llegar a rendirle tributo, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. O sea, él habló al pueblo, él usó la situación para echarse un poco de gloria, para vestirse, para todo el show. Y dice que la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. Oigan esto, no fue que murió y se lo comieron los gusanos. No, murió comido por gusanos. La muerte se la provocó el estar siendo comido por gusanos. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dio la gloria a Dios? Porque le dijeron que, aquí lo tienen, voz de un Dios y no de hombre. Toda una alabanza que solo se le da a Dios. Y dice que al instante un ángel lo hirió. Lo hirió, me imagino que los ángeles manejarán sus espaditas espirituales. Y lo hirió, ¿por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Yo me pregunto, ¿será el mismo ángel que sacó a Pedro de la cárcel? Que andaba por ahí dándose un vueltín para ver cómo terminaba de resolver el caso contra Herodes. ¿O será que Dios se ocupa de vengar a sus hijos? Aunque el texto nos dice por qué lo mata. Lo mata porque toca la gloria a Dios. Esto es un tema para 6 meses, pero que les quede ahí importante para que sigan reflexionando. Por eso nadie puede tocar la gloria a Dios, nadie puede echarse las flores de lo que Dios hace y decir, pues soy yo, es que soy tan buena predicadora, es que soy tan famoso, es que tengo una unción tan grande, es que tengo el manto de Eliseo y de Elías y todos los demás, como dicen muchos por ahí. ¿Quién sabe cómo los irá a cortar a Dios? Porque la gloria es de Dios. Él es el que hace. Tú y yo somos vasos de barro que nos quebramos en un segundo si no es por la misericordia de Dios que nos tiene enteros cada día. Creemos y tenemos la fe que tenemos porque Dios nos la da. El amor que le damos al pueblo viene de Dios, ni siquiera es nuestro. La sabiduría con que enseñamos el texto bíblico es porque Dios nos la ha dado. Todo viene de Dios. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. Y que si te suelta vuelves a ir a dar ahí en un segundo, igual que Herodes. La gloria es de Dios. Todo lo que servimos a Dios es por su amor, es por su misericordia, no porque somos mejores que el resto del pueblo. Pero con una facilidad como seres humanos a veces se nos olvida. Y tal vez no nos comen los gusanos, pero nos comen otras cositas que igual nos están comiendo vivos. Ahora, en el verso 24 dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. El evangelio continuaba, con un Herodes comido con gusanos, con un Pedro en la cárcel, con un Santiago decapitado. El evangelio continuaba, porque el evangelio es un movimiento de fe que comenzó con Jesús y va a continuar, y va a continuar. Y no habrá nadie que lo pueda parar, porque Dios lo dijo. Y el verso 25 termina con un verso de transición entre este capítulo y el que estaremos estudiando la próxima semana. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Y aquí inicia el primer viaje misionero de Bernabé
y de Pablo, que ahora se les une Marcos. La mamá de Marcos y Santiago no dijo, no se les ocurra llevarse al muchacho. No se les ocurra, miren lo que le pasó a Santiago. No, María permitió que su hijo se fuera a este viaje misionero. Habría que ver si no le llenó la alforja también para que tuviera comida para el camino y se volvió uno de los del equipo de soporte de Juan, de Bernabé y de Saulo. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, ¿en dónde estaban ellos? Estaban en Jerusalén, mientras todo esto sucedía. Estaban en Jerusalén. ¿A qué habían venido? ¿Recuerdas el estudio anterior? Y si no lo has tomado, entra al canal. Y ahí vas a ver que está el mensaje del capítulo 11. Habían venido a dejar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, una ofrenda que la mandaba a la iglesia de Antioquía. Y bueno, continuaremos la próxima semana con esta historia tan fascinante de cómo Dios funda su iglesia. Estos son los orígenes de la iglesia. Así nació la iglesia en el primer siglo. Estos son los acontecimientos, estos son los fundamentos de la iglesia. Estamos en el parto de la iglesia cristiana. Aquí es donde está naciendo una iglesia universal, un cristianismo, un movimiento de fe que ha llegado por los siglos a muchas naciones y a muchos pueblos a través de muchas generaciones y de muchos cambios sociales, políticos y económicos en el planeta Tierra. Y no ha habido ningún Herodes que lo pueda parar. Ningún Herodes lo podrá parar tampoco. Un movimiento de fe que ha llegado tan lejos, que hoy está aquí, en esta plataforma, donde tú estás escuchando hoy el Evangelio. Así de lejos ha llegado. ¿Y hasta dónde lo llevarás tú? ¿Continuarás tú con el movimiento de fe para que de aquí a 50 años hayan unos jóvenes estudiando este mismo texto bíblico? Porque tú te encargaste de pasar este legado a otras generaciones, como lo hicieron los que estuvieron antes de ti y de mí, en esta misma ciudad, en esta misma nación. ¿Continuaremos nosotros siendo parte del equipo de Dios? Ahí les dejo la pregunta para que continúen reflexionando. Nos vemos en el próximo estudio. Que el Espíritu de Dios continúe guiándote, que Dios te ayude en este caminar de la fe, que podamos cada día someter nuestra voluntad a Dios, aceptando sus designios para nuestra vida, que cada día tengamos más fe para poder creer en un Dios todopoderoso, que nos puede sacar de la cárcel como lo hizo con Pedro, pero que también puede contestar no a una petición como lo hizo con Santiago, y que estemos listos con esa madurez y esa capacidad del carácter de Cristo en nosotros para aceptar su voluntad en todo momento. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita y sin más, nos vemos pronto.